Bien, colegas, muy buenas noches. Tengan todos y sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa institucional Hablemos de. Un programa institucional que, producto de vamos a decir, la noticia del día de hoy, esa noticia destacada del día de hoy con respecto al comunicado que emitió el Banco Central de Venezuela en función de, el lanzamiento de ese bolívar digital y el proceso de reconversión monetaria para el primero o desde el 1 de octubre de este año. Bueno, nos vimos en la necesidad de cambiar pues la temática que ya teníamos planteada para este programa y el programa de hoy fue cambiado para el próximo martes para que nos acompañen también y acompañen al facilitador, que era tremendo espacio y tremendo facilitador que teníamos preparado para el día de hoy para hablar del reskilling y del upskilling. Y vamos a estar hablando de eso y lo rodamos pues para el próximo martes para que nos acompañen en esto. Hoy vamos a hablar de reconversión monetaria versus reexpresión monetaria y para eso hemos traído a una cantidad de amigos, colegas, que vamos a iniciar con la que engalana la noche, porque yo le decía a Noreli, tienes que asistir al programa porque vamos a estar un pocotón de hombres ahí, y yo decía, no, necesitamos la figura femenina. Y, bueno, Noreli nos dijo que sí, está acá, hizo un espacio en la agenda como todos los que están acá el día de hoy. Y bueno, bienvenida Noreli. Ella es la directora por Venezuela ante el grupo de emisores de norma latinoamericano, GLENIF. Y bien, vamos a darle la más cordial de la bienvenida. Ya vamos a dar todos los derechos de palabra. Vamos también a saludar a José Javier García, que también llegué y lo llamé de pronto y José Javier, bueno, ¿qué será? Vamos a darle. José Javier García es socio de impuestos de PwC en Venezuela y miembro del Comité Permanente de Asuntos Tributarios de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. También nos acompaña el coordinador del Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación, el licenciado José Hernández, y nos acompaña el economista Aaron Olmos. En este instante está cumpliendo compromisos con la prensa y bueno, él se va a estar integrando en los próximos minutos. El economista Aaron Olmos, él es CEO de Olmos Group y también miembro de la Comisión de Criptoactivos de la Federación. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a los moderadores de siempre: Jorge Gómez, secretario de Estudios e Investigaciones; Carlos Sánchez, secretario de Finanzas; y quien les habla, Luis Veloz, presidente de esta Corporación Gremial Nacional. Bien, vamos entonces a empezar pues con esta tertulia, esta conversación entre amigos, esta noche compartida con todos ustedes, cada uno de ustedes, que le agradecemos a cada uno de ustedes su presencia. Y bueno, vamos a empezar precisamente haciendo un poco de remembranza. Vamos a recordar, vamos a repasar lo que hemos vivido en los dos procesos de reconversión anteriores. Y para eso, bueno, vamos a darle la palabra directamente, o antes de entrar a eso, vamos a pasar a la ronda de salutación. Ya me iba a saltar la ronda de salutación. Noreli, danos tu mensaje de bienvenida esta noche. Adelante. Bueno, la verdad que este tema de reconversión monetaria nos tiene a todos veloz, así como el apellido de nuestro querido presidente. Bueno, pues un gusto nuevamente estar aquí. Tampoco puedo dejar pasar por alto expresar mi sentimientos por la pérdida de nuestra amiga Esther, recientemente fallecida. Que bueno, otra víctima del COVID, y otros amigos y familiares que también se han ido. Pero bueno, los que aún estamos aquí, pues tenemos que seguir adelante, y la vida y la economía y el mundo sigue girando, y el gremio tiene que dar respuesta a lo que nos toca hacer. Hoy hemos estado con una noticia que nos ha también movido de otra manera,
y que bueno, aquí estamos y vamos a conversar en función a esto sobre la base de lo que ya conocemos y sobre la base de lo que tenemos hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Nora, y de verdad que para nosotros, bueno, luego de emitir el comunicado y luego de todo esto, de verdad que ha sido situaciones bien difíciles. Fíjate que tú hablando y recordando a Esther Carrero, la licenciada Esther Carrero, secretaria general del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, al cual a su directiva, encabezada por el licenciado Rubén Camargo, le enviamos todo nuestro mensaje de solidaridad, y a todo ese gremio y a los familiares de Esther también nuestro mensaje de solidaridad en estos momentos. Me está llegando la información de Virginia Aguilera Brizuela del Tigre, también colega nuestro y que falleció pues también por COVID en unas horas próximas pasadas. De verdad para nosotros esto siempre pues es un momento de reflexión. La reflexión es a cuidarnos, seguir cuidándonos, seguir buscando la manera de protegernos con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y sobre todo evitar pues esas aglomeraciones de personas y cuidarnos porque todos somos necesarios y a todos pues sencillamente no escapamos de esta realidad, pero como decía Noreli, tenemos que continuar y bueno, seguimos con este esfuerzo extraordinario de cada uno de ustedes como están el día de hoy acá. Bien, vamos a seguir no sé, Carlos, tendrás por allí a tiro la posibilidad de darnos el minuto de silencio para honrar la memoria de estos colegas y de los familiares de colegas fallecidos. Claro, no hay problema. Cuando te lo diga, presidente. Ajá. ¿Estamos listos? Hoy. Sí. Ok, adelante. Ok. Inicia el minuto de silencio. Ha concluido el minuto de silencio, Luis. Gracias, Carlos. En este caso, bueno, vamos a seguir con la ronda de mensajes de bienvenida y de salutación. ¿Quién está por allí? José, adelante. Hernández. Es que tenemos dos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos ahora con José Hernández. Vamos con José. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a todo el directorio de la Federación, al público que está presente también por un tema que nos agarró a todos de sorpresa. Si bien es cierto que en las semanas anteriores ya había cierto tipo de comentarios sobre esta posibilidad, ¿no? Sin embargo, ya factiblemente podemos decir que hay un cambio. A todos bienvenidos, muchas gracias por estar apartando esta hora permanentemente los martes y jueves y espero que el programa sea de provecho para todos. Gracias, José. Y ahora sí, vamos con José Javier. Y bueno, buenas noches, gracias Luis, gracias a Jorge, Carlos, Noreli y José por esta invitación. Complacido de acompañarlos una vez más y bueno, bienvenidos a todos los oyentes y como siempre digo, qué bueno que este espacio
Los felicito por la creación del mismo, y no solo la creación, sino que el mismo se mantenga en el tiempo, porque sin duda alguna espacios como estos enriquecen. Cuando digo enriquecer es para todos, son los que están escuchando, los que estamos aquí hablando, los que hacen sus comentarios por las redes sociales, y eso forma parte de este proceso en el cual creo que todos tenemos que empezar a manejarlo, y es el diálogo, el escucharnos, el escuchar a los demás, y que sea una manera de aportar, ¿no? Y de verdad que gracias, y encantado de estar nuevamente acá con ustedes. Gracias, José Javier. Jorge, adelante. A ver, que se me había quedado bueno, buenas noches a todos. De verdad que agradecerle a Norelis, a José Javier y a José. Sí, definitivamente esto es una ventana que por aquí se drenan las angustias. Y hoy creo que de algún modo estamos como que tratando, ¿no?, de conversar para que los que estén allí también participen. Los invitamos a que participen y que drenemos esas energías de qué será, por qué será, cuándo será. Y yo estoy seguro que de acá por lo menos saldremos en seremos. Saludos a todos. Gracias, Jorge, gracias. Carlos, adelante. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenida Norelis, tu casa, igual José, los dos José Cuadrado. Pero fíjate lo siguiente, ¿no? Tenemos hoy un auditorio bastante importante, 325 personas conectadas por YouTube, 25 por Telegram y 22 por Instagram. Y es que el tema lo amerita, ¿no? O sea, y fíjate que conversábamos antes del inicio del programa, que hay un comentario por aquí que dice, la reconversión amaneció de golpe. Dicen por acá en el chat, nos agarró así como a todos de sorpresa. Yo pienso que José Javier todavía estaba como leyendo la publicación y ya estábamos nosotros comentándonos qué pasó, qué es esto, pero bueno, no importa, ese es nuestro gremio, eso nos da, eso para que nos demos una idea de cuán importantes somos dentro de ese ente económico que está ahí dentro de esa empresa y cómo podemos hacer nuestro aporte a la sociedad. Muy buenas noches y bienvenidos. Adelante, Luis. Bien, gracias, Carlos, y bienvenidos todos los que nos están viendo por los diferentes medios, por la página web de la Federación, por Federación Virtual, por Instagram Live, Facebook Live, y los diferentes medios pues, que estamos utilizando precisamente para replicar esta señal principal, que es la señal de YouTube, y los que nos están escuchando en este momento por el chat de voz en Telegram. Saludos a todos. Bien, vamos a iniciar esto, como les decía, vamos a hacer una remembranza, un breve repaso de lo que se ha vivido en las dos reconversiones anteriores, y precisamente para eso, bueno, vamos a darle la palabra a la licenciada Noreli Pinto. Bienvenida, Noreli, nuevamente. El escenario es tuyo. Adelante. Gracias, Luis, y gracias a todos los que nos escuchan. Bien, esta es nuestra tercera, o va a ser nuestra tercera experiencia. Eso hace, quizás que si lo pensamos así, comencemos a bajar un poco la angustia, porque ya algunos de nosotros hemos pasado por estas dos experiencias anteriores. Quizás los más nobles colegas será su primera experiencia de una reconversión. La primera reconversión la recordamos que fue un decreto de febrero del año 2007. En esa oportunidad se quitaron o se suprimieron 3 ceros a la moneda, pero esa reconversión se hizo efectiva fue a partir del 1 de enero del año 2008. Eso nos dio un campo bien amplio para incluso la Federación tuvo una participación muy activa conjuntamente con Banco Central, donde se realizó una sola presentación y donde fuimos juntos, Banco Central y Federación, a diferentes escenarios a hacer la presentación desde el ámbito de Banco Central y desde el ámbito de principios de contabilidad, de normas de auditoría y de el enfoque tributario. Recordamos también de esa primera reconversión que estuvieron circulando dos conos monetarios, estuvieron coexistiendo
dos conos monetarios y que no fue sino hasta el 1 de enero del año 2012 cuando se desmonetizaron definitivamente el bolívar anterior, que fue sustituido en aquel entonces por lo que fue el bolívar fuerte. La segunda reconversión fue decretada en marzo del año 2018. Allí se sustituyó el bolívar por el bolívar soberano, nombre o calificativo que se le quitó en febrero del año 2019. Y allí inicialmente se estableció también quitar 3 ceros de la moneda, del bolívar existente, y eso iba a iniciar a partir del 4 de agosto del año 2018. Sin embargo, hubo un diferimiento, comenzó a partir del 20 de agosto de ese mismo año y en lugar de quitarle 3 ceros, le quitaron 5 ceros a la moneda. Normalmente todo proceso de reconversión ha venido estructurado por un decreto presidencial acompañado por una resolución de Banco Central que se aplican coexistentemente. En el decreto está el concreto de lo que es el proceso de reconversión y la resolución de Banco Central es la que nos ha dado detalle de todos los procesos. Entonces, en la resolución de Banco Central que acompañó la reciente reconversión, que fue la resolución 180301, establecía, por ejemplo, cómo iba a ser la forma de reexpresión y redondeo, donde decía, bueno, usted va a dividir, esa resolución seguía diciendo sobre los 3 ceros, usted va a dividir entre 1000, si el decimal está por debajo de 0,50, se irá al monto inferior, si está por encima de 0,50 se irá al monto superior. Establecía la presentación de todas las denominaciones, de todas las denominaciones financieras en las dos monedas. Establecía además la distinción en el redondeo de lo que eran los salarios. Establecía cuando el pago se iba a dar y se hacía la división, entonces era contrario. Si esa división estaba entre 25 y 75, se iba a 25, y si estaba después de 75, se iba a 50. Eso porque se generaron tanto billetes como monedas a los efectos de hacer los pagos de las operaciones en las operaciones de comercio. También establecía esa resolución en relación a lo que eran los documentos que se iban a otorgar o a protocolizar. Y se establecían dos asuntos. Todo documento que estaba introducido en los registros y notaría a la fecha de la reconversión, a la fecha en que trae vigencia la reconversión, iban a quedar iguales siempre y cuando el trámite ya estuviera listo para la firma. Todos aquellos documentos que habían sido solamente recibidos para revisión fueron devueltos a los fines de que se colocaran las dos denominaciones, el bolívar existente y el bolívar soberano, que era la nueva expresión del signo monetario venezolano. También se establecía que si un documento venía de unas operaciones anteriores, esa expresión monetaria también debía tener esas dos expresiones siempre que ese documento viniese después de ese 4 de agosto, que era lo que establecía esa resolución, esa disposición de Banco Central. Y obviamente todos los negocios jurídicos que se fuesen a registrar o protocolizar
por transacciones posteriores al 4 de agosto, pues sí tenían que venir obviamente en el cono que era vigente y podían hacer una referencia de ese cono anterior. Otro aparte importante, porque tenía otros más, pero solamente quiero referirme a esto para darle pase a mis compañeros de panel, era respecto a la preparación de los estados financieros. Y allí, obviamente, eso introdujo un choque entre lo que normalmente sucede con la preparación de estado financiero. Y era que esa resolución de Banco Central dispuso que cuando se vayan a aprobar estados financieros de ejercicio, aunque fuesen de periodos anteriores a los que estuviese vigente, en este caso el Bolívar soberano, esos estados financieros debían venir expresados en Bolívar soberano. Y obviamente comparativos con el ejercicio anterior, también expresado en Bolívar soberano. Y voy a comentar por qué el choque. Porque para nosotros normalmente los estados financieros deben venir recogidos o compilados de los libros legales, que es como normalmente opera el mundo de la contabilidad, porque los sistemas de información son solamente apoyos o ayuda a quien esté procesando esas transacciones para convertirlas en información financiera. Entonces teníamos la existencia de unos libros legales que estaban expresados en el cono monetario anterior para mejor expresión, pero teníamos que compilarlos y convertirlos para poderlos llevar al registro mercantil para que ellos fuesen aceptados como anexos al acta donde ellos fueron aprobados. Y la explicación que siempre nos dio el SAREN, porque lo conversamos en algunas mesas técnicas que la Federación preparó junto con SAREN, y lo que decían la mayoría de los registradores que asistieron a esas mesas de trabajo era que si las entidades tuviesen sus estados financieros aprobados de forma oportuna, pues muy pocas serían las que estarían en un proceso de no aprobación de ese ejercicio que está expresado en el cono monetario que se estaba sustituyendo por el Bolívar soberano. A lo cual pues nosotros no teníamos mucho argumento de defensa, sino que decir casi que, bueno, sí, ustedes tienen razón. Igual en ese mismo aparte se señalaba que los estados financieros, obviamente, de ejercicios que se iniciasen o las operaciones que se registrasen después del 4 de agosto del año 2018, pues tenían que venir expresados en el nuevo la nueva expresión de la moneda, y eso implicaba entonces que todos los libros y todos los saldos iniciales tenían que ser reconvertidos a ese nuevo valor. Ahora, esto es grosso modo lo que nosotros tenemos de las reconversiones anteriores. ¿Qué es importante decir al día de hoy? Que al día de hoy solamente tenemos, tal como lo señalaba Luis y los otros compañeros que me antecedieron el uso de la palabra, tenemos un anuncio. Todavía no tenemos un decreto, todavía no tenemos la resolución de Banco Central, donde nos vendrían a dar las directrices precisas de cómo se va a manejar este cono monetario o esta reconversión monetaria. También debo hacer énfasis, y quizás José lo aclarará mejor en su intervención, que si usted entra a la página de Banco Central, en la página de Banco Central se usa un poco indistinto las expresiones reconvertir y reexpresar, que en el mundo de los contadores públicos, reexpresar es otro proceso, que no es el proceso simplemente de quitarle cero o de expresar de una manera más corta las cifras que tienen los estados financieros o la información financiera en general. Entonces,
hago énfasis en esto. Y por eso decía que nosotros ahorita, ¿qué nos correspondería como contadores públicos? Quizás ver si el entorno fuese similar al último que tuvimos, entonces irse adelantando en función a qué es lo que debo hacer como contador público para irme preparando, pero sin como dice mi papá, sin pausa pero con prisa, para llegar lo más apropiadamente preparados para esta nueva reconversión que ya lo habíamos hablado en un programa reciente. Proviene como una consecuencia natural de cuando tenemos un proceso inflacionario como el que estamos viviendo en Venezuela. Okay. Bueno, fíjate, Norelis, que estamos aquí, el chat está muy activo, 415 personas, 415 colegas y amigos de la contaduría ahí compartiendo y debatiendo, pero hay una pregunta, ¿verdad? Que nos hace José Luis Arcila. ¿La reconversión monetaria representa en sustancia una devaluación de nuestra moneda? No tenemos al especialista en economía, pero bueno, no sé si alguno de los muchachos, yo te dije, mire que eso de que las damas primero, eso tiene ciertos límites. Mira cómo está José Javier, se está riendo. Adelante. Sí, creo que quizás desde el punto de vista teórico o lo que debería ser la realidad, esto no debería generar un efecto inflacionario, ni debería corresponderse a una devaluación. Sin embargo, la práctica y un poco la experiencia, y estoy hablando de experiencias pasadas y lo que es la realidad actual, ¿qué va a pasar cuando la gente perciba un precio tan bajo? Digo, es percepción, porque el precio va a seguir siendo exactamente el mismo. A todo le vamos a quitar 6 ceros. Entonces le quito 6 ceros al dólar, ya el dólar no va a costar 4.300.000, vamos a llegar al dólar de 4.30 nuevamente, pero no es un dólar de 4.30. Por lo tanto, si yo tenía 1 millón de bolívares, ahora tengo 1 bolívar. Entonces, realmente el efecto debería ser un efecto de equivalencia nominal, es decir, a todo le debo restar o quitar esos 6 ceros. Pero la realidad es que cuando empecemos a ver esos precios tan pequeños, y aquí luego viene el tema del redondeo, que bien lo comentaba Norelis, ¿hacia dónde vamos a tender por naturaleza a empujar el redondeo? Estoy seguro que hacia arriba, hacia el mayor valor. Es 4.25, no lo va a llevar a 4, va a llevar el precio a 5. Y obviamente esto termina generando un efecto de inflación en ese proceso de ajuste o de reacomodo de la economía. Y el otro punto que es fundamental, que no somos economistas, pero vamos a hacer aquí un pequeño comentario, es que para que un proceso de reconversión sea exitoso, tiene que venir acompañado de un programa de ajuste económico. Un programa de ajuste económico orientado a fortalecer el aparato productivo, orientado realmente a generar un incremento de la economía, un fortalecimiento de la economía. Si esto no se hace, si esto no va de lado o al lado de este proceso de reconversión, estaremos dentro de 2 años posiblemente nuevamente en este espacio hablando de lo que estamos hablando hoy en día. Y de hecho, hoy leí un tuit que me pareció bien interesante. Decía, es que esos 6 ceros que hoy se eliminan o que se van a eliminar el 1 de octubre, decía la persona, estoy seguro que en 60, 90 días ya vamos a ganar uno de esos 6 ceros. Entonces, si no hay ese programa de ajuste económico, microeconómico, si no hay ese programa de fortalecimiento de la economía, y no hay ese proceso que tiene que unir sector privado y sector público, porque los dos se necesitan para generar los elementos necesarios de economía, confianza, producción, empleo, estaremos, vuelvo y repito, hablando a la vuelta de la esquina nuevamente de este proceso y que fue un proceso que fue fallido. Sí, fíjate que de hecho el licenciado Carlos Alvarado, aprovecho la oportunidad para saludarlo, integrante de este directorio, así como la licenciada María Marín, se encuentran presentes en el chat Pedro Cambri, José Cabrera, Zoraida Moreno, Idalina Silva, María José Lima, Olga Cuadra, Keila Rea, Yaneida Figuera, todas han sido, Camilo London también está por ahí en el chat, Verónica Ramos, Susana Apóstol, ¿qué les parece? Marisol González. Pero pesado. Sí, así que cuidadito con los canales. No, mentira.
Aquí no ponemos a la gente a condicionarle la respuesta, vamos a estar claros. Aquí el invitado hace su expresión, manifiesta su parte técnica, pero con mucho decoro, excelente. Pero fíjate lo siguiente, ¿no? El coloquio popular siempre ha marcado una reconversión casi que tácita, ¿no? Tú le dices a alguien que son 80 millones de bolívares y te dice, no, que son 80.000. Entonces, ya por ahí empiezan los procesos y mucho cuidado, porque yo recuerdo que los procesos de reconversión, las personas de la tercera edad fueron los más perjudicados, porque no asimilaban bien eso de quitarle 2 ceros, y entonces, a pesar de que en el caso de los bancos, las transferencias, recuerde que la moneda, o sea, fueron una serie de mensajes, pero bueno, por lo menos en este caso no vamos a tener ese dinero fiat así tan abundante, pero imagínense, ya una persona puede cargar en su bolsillo, hablábamos de 10 millones de bolívares, en 10 billetes de un bolívar, carga su salario mínimo del mes. Carlos, Dígame. disculpa que te interrumpa, pero el tema fundamental acá también, además de lo que mencionas a título del ámbito de personas naturales, vamos a llevarlo al tema de las empresas, en donde la principal preocupación que puede existir en este momento es qué cambia a nivel de pasando desde el operativo hasta llegar a la preparación de estado financiero. Y sin tener una gaceta, esto es importante que el público lo sepa, no conocemos la característica, el alcance. Una de las razones de ser del contador público dentro del ejercicio profesional es de alguna manera tener la práctica de la prudencia. Nosotros no podemos ir más allá de lo que hasta ahora se ha mencionado. Sin embargo, lo que podemos expresar de la experiencia anterior es que las preocupaciones que pueden estar teniendo hoy en día o se pueden estar manifestando, hoy me reventaron el teléfono, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los estados financieros? Y miren, primer mensaje, sin conocer, repito, un documento oficial en donde podamos observar el contenido real de lo que va a representar este proceso, una de las cosas más importantes es que sin duda los principios contables no van a cambiar. Esto es importante que ustedes lo tengan como referente, y que si hay algún elemento que surja del pronunciamiento oficial, por supuesto, debe ser analizado con los organismos técnicos que hacen vida dentro de la federación. Les puedo decir que en las anteriores reconversiones, Noreli, y creo que todos los que estamos en este espacio acompañándolos, yo sí viví la experiencia y trabajando de las 2 reconversiones anteriores. Uno de los procesos más difíciles es la parte operativa, ¿no? La parte operativa, cambio de la base de datos que acompaña a esos sistemas operativos, pero Noreli dijo algo muy importante. Al final son herramientas que ayudan en la preparación de estado financiero, y me quiero concentrar en esa preparación. Los principios contables no van a cambiar. Normalmente en la preparación de información financiera ya la práctica común es trabajarla con cierto grado de redondeo, en miles, en millones. Esto sin duda no va a forzar algún cambio específico. Lo que sí hay un mensaje de alerta: si el proceso fundamentalmente o finalmente se inicia el 1 de octubre, la práctica común es que los estados financieros de la última preparación de estado financiero con la expresión que tenemos hoy en día será al 30 de septiembre si se mantiene oficialmente la fecha como inicio del proceso de reconversión. Hay un tema muy fundamental que nosotros tenemos que tener claro en la preparación de estado financiero. Las fechas son fundamentales. Lo que hablaba Noreli acerca del acompañamiento legal de este estado financiero, un mensaje particular a aquella práctica común en nuestro ejercicio profesional de esperar cierres diciembre y muchas veces marzo del año siguiente a comenzar a preparar estado financiero cuando ya han pasado 15 meses.
fíjense, ya hay un proceso de reconversión que se viene, que viene encima en octubre, y mi recomendación pragmática en todo esto es que tengan la información al día. Trabajen en tener la información al día, porque si bien es cierto, en la práctica común habrá una que otra entidad que normalmente se acostumbra a trabajar sin sistema, la mayoría deben tener algún tipo de sistema que los acompañe. Esos sistemas deben estar al día, porque son bases fundamentales en la preparación de estados financieros. Y por supuesto, repito, si habrá algún elemento novedoso dentro, y si viene algún elemento novedoso dentro de la Gaceta, que esperemos sea publicada lo más pronto posible, para poder analizar cuáles son las características de este nuevo proceso de reconversión, nosotros tengan la plena confianza que dentro del escenario de la federación serán analizados. Pero hasta ahora los principios contables estarán vigentes, la preparación específica de cuáles van a ser los efectos de lo que incluye esa Gaceta también potencialmente irán acompañados con un pronunciamiento oficial por parte de la federación, y que de alguna manera nosotros tengamos la firmeza y el acompañamiento de que lo más importante es que usted esté preparando estados financieros en este momento bajo principio, para que no salgan aquellas frases que normalmente vienen y se publican abiertamente acerca de la preocupación de los valores de los activos de la compañía pierden vigencia, y cuando uno observa en las expresiones y esas preocupaciones es que la compañía no viene aplicando principios en buena ley. Entonces, tengamos esa práctica en común. Si toca de alguna manera aplicar un principio específico para la valoración correcta de los activos, de los pasivos y del patrimonio, vengan realizándolo, porque este es un proceso básico de cambiar la expresión monetaria, lo que denominaba o lo que se denomina como reexpresión desde el punto de vista del Banco Central. Para nosotros es un simple cambio en la magnitud en la cual se están reflejando las cifras del estado financiero. Jorge. Sí, yo quería comentar que, si bien es cierto, nosotros nos mantuvimos, de algún modo nos mantuvimos conservadores en cuanto a que venían soltando información por las redes de hace rato sobre el tema de la reconversión, ¿no? No fue sino hoy que realmente una institución como el Banco Central de Venezuela, que es el que dirige la política monetaria del país, saca un comunicado que, si bien es cierto, no está firmado en nada, es una voz cantante dentro de lo que es la política monetaria del país. Y yo diría que estamos sin Gaceta y hay que esperar a la Gaceta. Estoy de acuerdo con José y con José Javier y con Noreli. También es cierto, José, que esto lo debemos decantar desde tipo piramidal, desde la economía, como un tema que afecta a toda la economía, desde las empresas, pero finalmente hasta nosotros como seres humanos, como consumidor final, que era lo que decía Carlos, cuando Carlos decía que lo más afectado eran las personas, las de tercera edad y todo esto, porque finalmente todos en la cadena vamos a sufrir de esto, ¿no? Y yo creo que sí podemos decir que tenemos una lista de pasos a seguir cuando nos toque al 30 de septiembre, y bien lo estás diciendo tú, en primer lugar, hacer un precierre para que consiga el 30 de septiembre, consiga unos estados financieros adecuados para una transición, porque finalmente es una transición de números. Yo creo, Jorge, José Javier por acá, yo veo positivo dos cosas en este momento. A pesar de que no tenemos la Gaceta oficial, no hay duda que ya las empresas tenían un problema de desbordamiento de los dígitos en sus sistemas. Y esto estaba llevando a implementar una serie de alternativas que no necesariamente eran alternativas prácticas desde el punto de vista de que el sistema siguiera generando información, pero posiblemente no, sin duda alguna, con una cantidad de implicaciones contables y tributarias asociadas a ese cambio. Hablo del uso de una moneda funcional distinta al bolívar, cuando no necesariamente pudiera estar la compañía teniendo esa moneda funcional como moneda funcional per se, o el uso de lo que llamaban de una moneda artificial o un índice, como lo queramos ver. Y eso genera, sin duda alguna, una cantidad de elementos adicionales. Luego, tenía el tema que estábamos a ciegas. ¿Cuántos ceros le quito a mi sistema? ¿Le quito 5, le quito 3, le quito 6, le quito 8?
el costo que eso significa, y cuando hablo de costo es horas hombre y es costo monetario, ya hoy, parados hoy, sin gaceta oficial, podemos decir, son 6 ceros, ya puedo empezar a revisar esa premisa, parado hoy son 56 días a partir de mañana para llegar a ese día número 1, por llamarlo de alguna forma, y eso me permite, de cara a mi proceso interno, generar ya un plan, o tener quizás un posible plan de trabajo. Obviamente hay que esperar la gaceta oficial, obviamente hay que esperar, hoy se dio una reunión con la asociación bancaria, habrá que esperar qué sale de estas reuniones. Alguien me decía, José, pero es que ya los 6 ceros están definidos. Yo creo que sí, yo creo que los 6 ceros están definidos. Yo no creo que vaya a haber cambio, pero no olvidemos que en la reconversión anterior hubo una modificación en cuanto a los ceros. Inicialmente era 3 y luego terminó siendo 5. Quizás lo que yo pudiera estar esperando, y va a depender un poco de lo que suceda de aquí en estos próximos días, es si la fecha se mantiene o no. Pero ya tengo una premisa, son 6 ceros, señores. Y tengo una ventaja, si lo quiero llamar de alguna manera, y es que salimos de un proceso de reconversión hace escasos 3 años, en donde nuestros sistemas, seguro esos procesos están allí en una carpeta, en donde posiblemente parte del personal que trabajó en este proceso aún está en la compañía, que fue situación distinta a la que tuvimos en la reconversión pasada. Entonces, creo que esos elementos positivos hay que rescatarlos. Si ya mi decisión hoy, y nosotros creo que todos teníamos siempre llamadas de clientes diciéndonos, José, quito 5, quito 6, ¿a partir de qué fecha? No, ya sabemos que son 6 y teóricamente estamos hablando del 1 de octubre. Entonces eso ya te marca un elemento de incertidumbre que dejas de tener de cara a esta reconversión. Y obviamente hay que esperar la gaceta oficial y luego esperar los lineamientos y procedimientos. Yo quiero hacer referencia en todo caso, y son documentos que vale la pena rescatar. Hubo un pronunciamiento en junio del 2018 por parte de la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. Creo que la gente puede rescatar ese pronunciamiento, rescatar las resoluciones que emitió el Banco Central de Venezuela, porque eso nos va a dar seguro, y uno esperaría que las condiciones y premisas sean muy, muy similares, lo cual sería ideal. O sea, que me cambien hoy la fórmula de redondeo, que sea distinta a la vez pasada, sería un dolor de cabeza. Que me quiten, hoy me digan 6 y dentro de 40 días me digan no son 6, son 8, va a ser otro dolor de cabeza. Que no me digan que es octubre, que va a ser el 1 de enero, va a ser otro dolor de cabeza. Pero pareciera que ya hoy tengo 2 premisas reales, y es 6 ceros y es 1 de octubre. José Javier, disculpa, y aprovechando el comentario que hacías acerca de las estrategias que se están implementando un poco para ante la ausencia de una solución como la que se está proponiendo para efectos de aplicarlo a partir del 1 de octubre, tú mencionaste algo muy importante. Digámoslo así, las decisiones que han tomado algunas compañías un poco para mitigar el efecto numérico que ya se estaba presentando en la preparación de estado financiero. Yo creo que es un buen momento para que esa estrategia, tú lo mencionabas en el espacio cuando estás interviniendo acerca de cambios de moneda funcional, cambios en monedas artificiales, no estén alejadas de la aplicación correcta de un principio, porque puede venir una mayor complejidad sin saber nuevamente cuál es el contenido y el objetivo fundamental de esta estrategia anunciada hoy por redes sociales. Yo creo que invita a la prudencia e invita específicamente a evaluar cuál decisión en este momento puede ser la más óptima para una entidad en un escenario tan complejo como este para la preparación de estado financiero. Bien, fíjate lo siguiente, José, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Miguel Rendueles, nuestro próximo invitado, porque en el chat se generó una conversación sobre dolarización y él está casualmente haciendo algunos comentarios, pero yo los puedo invitar a los 469 que están conectados por YouTube, más los 25 de Telegram y 22 de Instagram, que el próximo jueves lo tendremos y hablaremos sobre ese tema. Muy importante ese aspecto que está tocando Miguel. Pero bien, fíjate que estamos haciendo unas encuestas a través del chat, sobre todo para ver la experiencia que hay en materia de reconversión. Y fíjate que me llama la atención, ¿no?
hay un porcentaje muy mínimo, porque es equivalente más o menos al 12% de contadores que no tienen la experiencia en los procesos de reconversión anterior. Y es importante, y vuelvo a repetir, señores, hay que esperar el pronunciamiento oficial que sale en la Gaceta, porque esa es la que va a marcar algunos aspectos operativos y técnicos, los cuales debemos acatar para poder asesorar a nuestros clientes o nuestros patronos, en el caso de los que trabajan bajo relación de dependencia. Porque si hay alguien que haya levantado la mano jurando lealtad a Fray Luca Pacioli y hoy no le han preguntado qué van a hacer con la reconversión, no, definitivamente no. A todo el mundo nos amanecieron preguntando. Y no solamente eso, y lo reconozco, yo trabajo en una empresa aquí en Portuguesa y estábamos casi que al vilo, son 6 dígitos, son 6 ceros, no son 5. Yo sí decía, tendría que ser en un periodo que no afecte las declaraciones tributarias, porque imagínate hacer una declaración de IVA con, mira cómo se ríe José, mira cómo se ríe José García, porque nada más se lo imaginó. Entonces yo decía, ya va, la administración tributaria tendrá que decir, epa, un momentico, vamos a tratar de hacerlo con esta periodicidad. Pero bueno, eso pique y se extiende, es un temazo, pero yo sí recomiendo. Carlos, de todos modos, disculpa, Noreli, dame tranquilo. De todos modos, es importante, ya que comentas que hay un alto porcentaje que no tiene experiencia, no tuvo experiencia en la reconversión, o no lo quiere decir, lo que sí quiero resaltar es que esto no es un proceso único y exclusivo de los contadores, cuidado, no subestimemos el proceso de reconversión, aquí hay que involucrar la persona de tecnología o sistemas, hay que involucrar los asesores legales, hay que involucrar la gente de comercio, hay que involucrar los señores de laboral, porque en ese redondeo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, alguien puede decir, no, es que por ese redondeo me están generando un perjuicio a mí como trabajador con una serie de beneficios laborales, posiblemente eso no sume, posiblemente sí sume, entonces no es un proyecto único y exclusivo del contador, esto no es dividir entre 1 millón y se acabó. No, aquí hay una cantidad de procesos adicionales, medulares, de funcionamiento, de operatividad y con un ámbito tan amplio que requiere involucrar a todos los departamentos de la compañía para que este proyecto sea exitoso. Entonces, cuidado, esa es una recomendación para aquellos que no han tenido experiencia en este proceso, de cara a que es mucho más complejo, es mucho más que eliminar 6 ceros a las cifras. Sí, fíjate una cosa, José Javier. Creo que Noreli está pidiendo la palabra desde hace rato, Carlos. Vamos a dar a Noreli. No, es que el tema es tan apasionante que uno tiene, y como aquí no tengo manito para levantar, fíjense que yo lo que quería agregar era lo siguiente. O sea, y un poco en el orden de las ideas que ha expuesto José Javier. En primer lugar, recordemos que los sujetos pasivos especiales tienen con fecha 30 de septiembre la base imponible del impuesto a los grandes patrimonios. Esa base imponible va a estar expresada, si fuese esa la fecha o a partir de allí la fecha del cambio de la moneda, va a estar expresada en el bolívar actual. Y cuando nos toque presentar la declaración en los meses de octubre y noviembre, vamos a tener quizás, dependiendo de la Gaceta, una vez más que no la tenemos, pero dependiendo de la Gaceta, un cono monetario distinto. Entonces esto va a traer para los sujetos pasivos especiales que ya vienen con una tradición, este sería su 3er año de impuesto a los grandes patrimonios, ya obviamente a estas fechas ya esas entidades están precisando muy bien las cifras de sus estados financieros porque viene como próximo el cálculo de un tributo sobre la base de sus activos y sus pasivos.
Entonces, ya estas entidades tienen un camino o deben tener trazado un plan, deben tener trazado ya unos procesos más o menos consolidados, una metodología que les va a ayudar a que no sea traumático el hecho de la reconversión, sean los ceros que se le vayan a quitar. Eso por una parte. Por otra parte, obviamente, desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista financiero, sí se va a presentar lo que ya traíamos desde la última reconversión, porque como el periodo ha sido tan corto, posiblemente existan entidades que a la fecha aún no han actualizado legalmente su capital, o dicho de otra manera, su capital social legal, es decir, el que está en su última acta de constitución o su último aumento de capital, todavía venía expresado en los bolívares anteriores al año 2018, y cuando le quitaron 5 ceros a la moneda, pues quedaron en una expresión muy pequeña, y el valor nominal de las acciones quedaron incluso en decimales de más de centenas del bolívar que tenemos hoy día. Y que obviamente si no se toma una decisión en los próximos 56 días, creo que fue que dijo José Javier que teníamos, y de esos 56 días quiten una semana flexible y una semana liberal, si no se toma una decisión en torno a eso, entonces... Y las vacaciones, vienen las vacaciones también. Ah, bien. No, pero son vacaciones tribunalicias y no vacaciones de registro y notarías, afortunadamente, ¿no? Entonces, allí ese valor nominal de la acción se va a perder dentro de esos decimales, e incluso los capitales sociales legales, que no tiene nada que ver con el capital o el patrimonio que pueda estar expresado en los estados financieros, porque como bien decía José, al usted aplicar principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, que incluye, entre otros, la reexpresión de los estados financieros, obviamente su capital en los estados financieros no quedó perdido dentro de esos decimales. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero rescatar? Quiero rescatar primero, esto nos va a colocar a todas las sociedades mercantiles en un proceso similar, sean contribuyentes ordinarios o sean sujetos pasivos especiales, porque todos ahorita deberán, tanto asesores como contadores internos, deberán entrar en un proceso exhaustivo de análisis y de depuración de sus estados financieros, y voy más allá desde el punto de vista administrativo, y aquí rescato lo que decía José Javier. Procuren que las notas de débito le lleguen antes del 30 de septiembre, porque si se las emiten con fecha de octubre, vendrán en otra expresión, entonces va a ser un poco compleja la coherencia entre una cosa y otra, quizás a la vista, porque en el fondo vienen expresados de otra manera. Pero si nos queremos evitar complicaciones, pues hay que ir induciendo a las entidades a que vayan haciendo sus planificaciones de compra, sus planificaciones de venta, sus revisiones con toda celeridad y con toda precisión, aquellas que no estén avanzados en ese proceso, de manera que al 30 de septiembre sea tal cual como lo hacemos al cierre del ejercicio, que hago cortes de documentos y que hago una serie de análisis a los efectos de pasar a un nuevo ejercicio, porque aunque no es un nuevo ejercicio económico, pues sí, voy a atravesar una frontera, y es la frontera del cambio del cono monetario.
Bueno, tenemos una buena noticia. Creo que se está incorporando Aarón. Antes de darle el pase a Aarón, quería complementar el punto con Norelis, que tiene que ver mucho con la base de evaluación de cuál va a ser el destino y esas decisiones que pueden tener las entidades con respecto al capital social. Yo quiero rescatar la resolución 19 del SAREN, que fue trabajada en conjunto con la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Ese instrumento hay que rescatarlo. Aquellas entidades que potencialmente quizás no han tomado una decisión acerca de qué deben hacer para reestructurar su capital social. No quiero entrar en la parte legal porque realmente no es el ámbito en el cual acostumbro profesionalmente a trabajar, pero básicamente nosotros proporcionamos esa cifra. Cuando estamos hablando de que nosotros proporcionamos esa cifra, las cifras reales del patrimonio, del capital social medido bajo el concepto del mantenimiento del capital financiero, está en los estados financieros. Y esta resolución, que fue trabajada en conjunto, repito, con el SAREN y con la Federación de Colegios de Contadores Públicos, tiene una salida legal, que Noreli quizás lo puede extender mejor en su explicación legal, y que de alguna manera algunas entidades pueden tomar como una referencia ahora que hemos vivido el tercer proceso de reconversión, un poco para actualizar esos valores legales de su capital social. Bien, vamos a aprovechar el momento para darle la bienvenida al economista Aarón Olmos, que hizo un gran esfuerzo por estar acá con nosotros y aprovechar de una vez calientico. Vamos a aprovechar para... Eso es... Bajando el telón, sale el payaso y soltando la risa. Eso de así una. Es. Vamos a precisamente aprovechar la presencia de Aarón ya acá. Y hoy sale un comunicado del Banco Central de Venezuela. En ese comunicado, bueno, en sus primeros párrafos, habla del proceso de eliminación de 6-0 porque entra en vigencia a partir del 1 de octubre el Bolívar Digital. Y ahí es donde quiero destacar dos cosas que hay que retomar de ese comunicado. Uno, Bolívar Digital, y otro, el sistema de intercambio de mensajería financiero, que también lo mencionan allí en eso. Dándote la bienvenida, y la pregunta también va para todos, ¿no? O sea, ¿qué podemos hablar de ese comunicado el día de hoy? Y sobre estos dos elementos que están allí presentes en el mismo. Adelante. Sí, bueno, muy buenas noches a todos, ¿no? Gracias por la invitación. Disculpen que me esté sumando a esta hora un poquito tarde, pero bueno, por aquí estamos ya, ¿no? No, bueno, de verdad, Luis, lo que tú me comentas es muy importante. El día de hoy tuvimos este comunicado del Banco Central de Venezuela, donde nos hablaban de, bueno, ya un tercer proceso de reconversión, el tercero en 13 años, desde el 2008 a la fecha. Este es bien distinto, este es diferente a los dos vividos anteriormente. Primero es diferente porque la situación de hiperinflación es más agreste, más difícil, 44 meses de hiperinflación cumplidos, ¿no? Y lo cierto es que ni la primera ni la segunda reconversión como herramientas pues aisladas ayudaron a corregir lo que sigue estando presente, ¿no? Y lo otro es la mayor presencia ahora de elementos digitales detrás de la propuesta. Recordemos que al comienzo de este año el Ejecutivo Nacional hablaba de llevar a Venezuela a un país 100% digital y bueno, pues lo que de alguna manera se conoce como economía digital a nivel teórico, a nivel práctico, no es necesariamente lo que estamos viviendo en Venezuela. En Venezuela estamos viviendo más bien es un proceso de digitalización de los medios de pago bastante acelerado, al que no se le llega necesariamente por temas de innovación, sino más bien por necesidad y por hiperinflación. Recordemos que el advenimiento del P2P bancario para Venezuela surgió en un momento en el cual había escasez de billetes, y bueno, pues tenemos ahora el C2P, tenemos ahora la herramienta de liquidación instantánea de pagos interbancarios, que se sigue sumando al gran concierto de elementos digitales, sumado al hecho de toda la legislación que tenemos en la actualidad para legislar sobre empresas fintech, empresas cripto, actividades criptofinancieras. O sea, no es casualidad que todo esté pasando a gran velocidad, ¿no? El tema con esta tercera reconversión es que se habla de un Bolívar digital,
Por allí el día de hoy algunos colegas economistas decían que este nuevo bolívar digital era lo que se conoce como un CBDC, un Central Bank Digital Currency. No necesariamente es así. Revisamos el informe técnico, reporte número 1 del Banco Internacional de Pagos de octubre del año pasado, que se define bastante bien lo que es un CBDC. Lo que está pasando en Venezuela dista bastante de ser eso. En Venezuela lo que tenemos es una emisión de un nuevo cono de billetes, ahora son 5 billetes y una moneda, todo dividido entre 1 millón. Se habla entonces de un mayor uso, ahora sí, de medios digitales para poder hacer las operaciones, y el impacto que debe tener un proceso de cambio monetario o reconversión no tendría que verse teóricamente reflejado más en inflación o teóricamente reflejado en aumento del tipo de cambio o apreciación del dólar con respecto al bolívar. Teóricamente digo porque no debería ser así. Sin embargo, este comunicado del Banco Central del día de hoy deja una cantidad de cosas como en el aire, porque este proceso es muy distinto a los dos anteriores. El proceso anterior, la segunda reconversión y la primera, tuvimos un presidente de un banco central, con un ministerio de finanzas, con un viceministerio de planificación, en rueda de prensa diciéndonos qué era la reconversión, de qué iba, cuántos ceros eran, qué impacto iba a tener esto en la economía. Lo del día de hoy fue, bueno, casi que, bueno, un comunicado por Twitter y todos nos enteramos en la mañana de eso, ¿no? Totalmente distinto a lo que siempre había sido. Y lo otro es, pues, el hecho de que no se nos está hablando un proceso de desmonetización monetaria, no se nos está hablando necesariamente, se dijo que iban a circular las especies del billete del cono anterior más el cono nuevo, y se habla de un mayor uso de herramientas digitales. Lo cierto es que la incertidumbre que dejan estos espacios que ese comunicado muestra, bueno, puede crear, ahí sí, distorsiones en temas de precio, distorsiones de temas de tipo de cambio, porque hay que recordar que el hecho de que se reconvierta una moneda como una medida unilateral no solventa el problema estructural. Una reconversión debería venir de la mano de un concierto de políticas económicas, desde el punto de vista monetario, cambiario, fiscal, comercial, lo que se conoce en el 320 como la coordinación macro, ¿no? Y lo cierto es que es a partir del 1 de octubre que lo vamos a ver, y tenemos todo lo que queda del mes de agosto para comenzar a entender cuáles van a ser los efectos en las personas, en las empresas, y sobre todo si va a tener algún efecto sobre los niveles de precio del tipo de cambio, que otra vez, reconvertir una moneda no garantiza confianza, transparencia en el signo monetario de un país. Más bien, es el mayor ejemplo de lo que se ha venido haciendo no ha funcionado, y tienes que atacar nuevamente con la misma herramienta, ¿no? Que evidentemente sabemos que tampoco ha tenido un buen resultado porque se ha aplicado de manera unilateral. Entonces, no necesariamente podemos garantizar que no va a haber algún tipo de efecto sobre el tipo de cambio o un aumento de precios, porque en definitiva, pues los mercados son los mercados y las personas van a tomar sus bolívares que tienen ahorita, físicos o no, bueno, y los llevarán a la moneda que consideren mucho más segura y de confianza. Entonces, el mercado se está moviendo, ya el Banco Central hizo su movimiento en este tablero de ajedrez, ahora somos los agentes económicos quienes vamos a responder. Bueno, ya comenzaron los medios a generar cualquier cantidad de información. Lo cierto es que eso solventa un problema del overflow. Eso es una de las cosas que automáticamente se corrige con algo como esto. Sin embargo, hay que ver todos los efectos adicionales que va a tener en el mercado, ¿no? A nivel de asignación de precios, sobre todo desde el punto de vista cambiario. Bien, mira, quiero aprovechar la oportunidad para saludar al profesor Fernando Catacora, que se encuentra entre la audiencia. Y mira, José, el profesor Fernando hace acotación de algo importante. No sé si tú nos quieres, José Hernández. Bueno, felicitaciones a la Federación por estar en un tema del momento. Me gustaría que los invitados comenten acerca de controles internos pre y post reconversión. Por ejemplo, las reconciliaciones de cuentas. No sé si nos puedes hablar sobre eso, José Hernández, un poco. Sí, es un poco lo que mencionaba de no esperar el 30 de septiembre para comenzar a trabajar sobre el efecto de colocar las cifras al día. Es más, de hecho, esto es un trabajo que debe ser recurrente. O sea, el tema de que venga un espacio como la reconversión, rescatar el tema de reconciliar cuentas, que son trabajos operativos básicos. Estamos hablando de trabajos que cualquiera de nosotros en su época de asistente lo puede hacer o se acostumbraba a hacerlo
y de alguna manera sigue siendo un trabajo importante para que las cifras de los estados financieros sean realmente confiables. Ese trabajo detallado de conciliación de tu estado, de tu análisis de antigüedad de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, contra lo que realmente están reflejando tus mayores en los balances, la conciliación típica bancaria, que es un dolor de cabeza en algunas entidades, llevarla a su grado extremo de control. Básicamente es un trabajo de día a día. Obviamente se potencia con este proceso de reconversión, porque sería imprudente e irresponsable que una entidad entre en un proceso de reconversión sin tener previamente estas cifras de alguna forma detallada. Hay un elemento fundamental que quizás no tiene que ver un poco con principio, pero que está vinculado al proceso operacional de ese trabajo que normalmente nosotros que estamos en la práctica estamos acostumbrados a hacer, y que de alguna manera, yo que lo viví en la práctica de las 3 reconversiones, el principal dolor de cabeza que tienen las entidades, y las separo en tres tipos de entidades: las que no tienen sistemas, porque las hay; las que tienen un sistema que medianamente apoya ese proceso operativo; y las que tienen sistemas muy bien estructurados. Y cuando estoy hablando de sistemas, no estoy hablando del software, no estoy hablando del ERP, que puedan tener sistemas como tal, normas y procedimientos, una cadena de valor que te lleva a estructurar esa preparación de información, no solamente preparación de estado financiero, sino informes operativos que ayuden a la entidad a estar de alguna manera en línea con lo que viene haciendo operativamente. En mi experiencia, lo que he visto es que usted puede tener un proceso complejo o no, dependiendo en qué situación esté. Si usted está acostumbrado como entidad a tener simplemente un software que le ayude a trabajar en preparar estados financieros, posiblemente su proceso de reconversión, posiblemente, sin entrar en mayor detalle, posiblemente su proceso de reconversión será más sencillo que aquellas entidades en las cuales los sistemas de información gerencial son más complejos. Porque estamos hablando de reconversión de una base de datos robusta, que ya deben estar comenzando, por ejemplo, con este anuncio de hoy. Si bien es cierto, no es oficial, reitero, ya hoy, desde el día de hoy, ya usted debe estar planificando en cada una de esas entidades, los líderes que están en cada uno de esos departamentos de estas entidades, comenzar a planificar cómo se va a dar ese proceso de reconversión de la base de datos. Un poco lo que mencionaba José Javier, no es un proceso exclusivo del contador público. No es un proceso exclusivo del contador público, sino que requiere desde ya mesas de trabajo que conduzcan a un desarrollo, a un óptimo resultado cuando se presente el proceso de reconversión. Los controles internos no van a cambiar. Para la respuesta de Fernando, yo creo que esos controles internos siguen siendo lo mismo, pero apuntar a la fecha hito como fecha hito, no el 30 de septiembre. No recomendaría que esa sea la fecha hito desde el punto de vista, una fecha previa para revisión, para de alguna manera estar seguros de que el proceso va a ser un proceso exitoso, pero simplemente reiterar que los controles internos operativos deben fortalecerse, si es que no lo tienen fortalecido antes, porque es un acompañamiento más que operacional, más operacional que vinculado a un proceso de reconversión. Yo creo, José, también, complementando un poco lo que señalas, va a depender también del tipo de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Ya los controles, tú bien lo decías, José, los controles ya están. Los controles, y si funcionan, perfecto, funcionan. Lo que sí podemos estar hablando, Fernando, también es de posiblemente procesos adicionales orientados a garantizar que no vaya a tener un efecto negativo en la reconversión. ¿A qué me refiero con esto? Bien lo decía Norelia hace rato. Voy a asegurarme, no al 30 de septiembre, voy a asegurarme por lo menos una semana antes a tener todas las notas de débito y crédito. Posiblemente, y tomando experiencia del pasado, hubo compañías que dijeron, yo recibo facturas hasta 2 semanas antes de iniciar el proceso de reconversión. ¿Por qué? Porque es que esas 2 semanas antes del proceso yo las necesito para poder hacer las pruebas necesarias, y necesito por lo menos 2 semanas. Pero habrá otro contribuyente que dice, no, mi sistema ya está parametrizado,
yo lo que hago es agregar una variable y lo puedo hacer con 3 días de anticipación. Pero no todos tienen esos 3 días, no todos tienen 2 semanas. Y luego viene el hecho de que una vez que se inicia la reconversión, y lo vivimos en el pasado, hubo sectores que decidieron no recibir facturas por los primeros 3 o 4 días o por la primera semana iniciada la reconversión. Entonces, estos son los elementos que tengo que manejar. El otro tema que pareciera que no pasa a ser tan relevante como lo tuvimos la vez pasada, es que como ya no hay dinero en efectivo, como si lo veía la reconversión pasada, en un caso de un farmatodo, de un excelsior gamma, donde tienes los cajeros, a los cajeros hay que darle una inducción orientada a ese manejo, porque vas a convivir con los dos conos monetarios. Vuelvo y repito, posiblemente en este momento sea menos traumático que en el pasado, porque posiblemente en este momento no me van a llegar con el efectivo, pero sorpresas te dan la vida, y esos procesos hay que revisarlo, porque no es lo mismo que yo coloque como cobro 1.000 bolívares o 1.000.000 de bolívares del cono monetario anterior, o que coloque un bolívar del cono monetario nuevo o 1.000.000 de bolívares del cono monetario nuevo. Entonces ahí empiezan a generarse unas posibles diferencias que, vuelvo y repito, son procesos adicionales, pero ya la experiencia la tuvimos hace 3 años. Entonces es un poco desempolvar qué nos pasó allá, qué hicimos, cuál fue la realidad que teníamos, y traerlo y adaptarlos al día de hoy. Entonces, más que procesos internos, que para mí, si ya están y funcionan perfecto, son estos procesos adicionales en donde no necesariamente es el contador, porque aquí hay otras áreas involucradas, y esto hay que resaltarlo, van a coayudar a que este proceso sea exitoso al final del día. Claro. Mira, Aarón, ya agarraste a alguien porque... Hay un elemento que a mí me gustaría que, disculpa Carlos, que nosotros hemos estado hablando durante este espacio de conos monetarios, pero el título del nuevo Bolívar es Bolívar Digital. Entonces, yo vine a aprender también acá, y aprovechando que está el amigo Aarón Olmos, al cual saludo con un abrazo afectuoso a la distancia, Aarón, ¿qué es esto del Bolívar Digital? Vaya, o sea, estamos hablando del cono monetario, pero el título es Bolívar Digital. O sea, ¿cómo me explican en este escenario qué es esto de Bolívar Digital? Hay otra pregunta también que está por allí al aire, que la tiene Carlos, que es sobre... Es sobre, casualmente, Aarón, vamos a aprovechar, vamos a ver si podemos empatar las 2 preguntas, porque es que hubo una pregunta cuando no estabas, que la hace Lenin Ernesto Osorio. Uno de los aspectos que más me llama la atención de este nuevo proceso es que se refiere al sistema de intercambio de mensajería financiera que será implementado, sustituyendo al anterior SWIFT. Entonces, vamos a aprovechar que nos hables un poquito de ese Bolívar Digital y hablarnos un poco sobre ese tema en particular, porque apareció en la publicación, según el colega. Sí, bueno, realización del dinero y dejar de usar el dinero físico, monedas o billetes, como medios de intercambio. Cada uno está embarcado en su proceso técnico de investigación a nivel económico y a nivel de ciencia de la computación para saber de qué manera pueden echar mano de lo que Internet y la blockchain y los criptoactivos nos han mostrado, y cómo pueden crear sus propias formas de dinero digital. El reporte que yo les mencionaba del Banco Internacional de Pagos de octubre del año pasado define muy bien lo que son las CBDC, y básicamente son datos digitales creados por un banco central, que son respaldados por el banco y son responsabilidad de ese banco. Sí, hay emisión de nuevo dinero por parte de un banco central, pero por vía digital. Sí, no se manda a imprimir, no se manda a acuñar, no es una aleación en moneda, son total y absolutamente digitales. Estos CBDC pueden ser sintéticos o no, pueden estar respaldados con dinero, con commodities, o simplemente son datos digitales que hace un banco central, pero bajo ningún concepto nos dicen que tienen billetes físicos en el mercado. O sea, en el caso nuestro, este Bolívar Digital lo podemos entender como, bueno, la nueva denominación que tiene ahora esta tercera reconversión. Recordemos que teníamos un Bolívar fuerte, un soberano, ahora es digital, pero no es 100% digital, porque tenemos entonces una colección de billetes, nuevo cono monetario. Cono monetario es la colección de billetes y monedas que simplifican lo que van a ser las principales denominaciones para hacer los pagos, los cobros, o sea, el elemento de intercambio, ¿no? En el cono anterior, está vigente todavía, son 14 billetes y 2 monedas, de los cuales solamente el 20% de toda esa colección de billetes y monedas es lo que más usamos, vale decir, el billete de 1.000.000, el billete de 500.000, el de 200.000 y quizás el de 50.000. Pero en el caso que nos ocupa, lo que plantea el Banco Central es un mayor uso de herramientas digitales
esta red nueva interbancaria instantánea de reciente creación y data, más los mecanismos que ya están en funcionamiento, el P2P y el C2P, al cual se le viene haciendo también bastante promoción ¿cómo se llama? Y hacerle llegar a las personas pues cómo funciona, que nace en el comercio, y conecta con la banca directamente, y básicamente lo que se está tratando en lo posible es hacerle ver al venezolano que la principal forma a través de la cual ahora vamos a intercambiar valor a nivel de persona natural, que es P2P, y a nivel de persona jurídica con persona natural, que es el C2P, y a nivel interbancario y entre las empresas, que es este tema de intermediación instantánea, bueno, ahora va a ser más digital. Pero no quiere decir que no vamos a tener dinero físico. De hecho, se habla en el mismo comunicado de una co-circulación. Estos elementos digitales con este nuevo cono de moneda. Que vaya a desaparecer las estructuras que ya tenemos interbancarias, no necesariamente se están ajustando, ¿verdad? Porque la avanzada que el Ejecutivo quiere echar adelante en esta visión que tiene de economía digital, que otra vez lo digo, es más bien digitalización de los medios de pago, es a incentivar e impulsar el mayor uso de medios digitales de pago como la principal forma de hacerle frente a cualquier tipo de gasto o actividad, pago general que tengamos, ¿no? Básicamente hacia allá va esto. Entonces se llama digital, pero no necesariamente 100% digital, porque tenemos una nueva colección de billetes. Aarón, José Javier por acá. Yo recuerdo un poco en periodos pasados, se hablaba siempre y se ha promocionado, se ha promovido el uso de los medios digitales, incluso hasta una rebaja de IVA, y yo cancelaba con medios digitales, se llegó a otorgar en algún momento, ¿no? Una pregunta, antes de estar al aire, comentábamos Noreli, José, Carlos, Luis y Jorge, si esto era un Bolívar, si esto era distinto, ¿no? Yo particularmente me inclinaba por la Constitución Nacional, me habla a mí de la moneda de curso legal es el Bolívar. Por lo tanto, la denominación Bolívar fuerte, Bolívar soberano, Bolívar digital, son denominaciones temporales de identificación en virtud de la coexistencia de dos conos durante un periodo de tiempo muy corto, pero que en ningún momento tenía un elemento de legalidad para decir que la moneda de curso oficial es el Bolívar soberano, o es el Bolívar fuerte, o ahora el Bolívar digital. Sigue siendo el Bolívar, ¿no? Entonces, yo particularmente me inclino por esa posición. Ahora, hay una duda, y no sé si alguien la preguntó allí en la audiencia, y es si el código ISO se mantendrá. Quizás es muy pronto para decir si se va a mantener o no, porque lo que tengo es un anuncio, pero si ese código ISO, que es con el que se identifica la moneda de cara a lo que son las demás monedas en el mundo, se mantiene, o no sé si sabemos algo de eso, Aarón, o algo que puedas comentar, qué es el código ISO, quizás un poco en beneficio de la audiencia, y cuál es el uso del mismo, ¿no? Bueno, fíjate, en principio, como tú bien lo dices, el 318 constitucional te dictamina que la moneda de curso legal es el Bolívar sin apellido, y en definitiva sigue siendo igual. Se le puso el apellido fuerte o soberano y ahora digital, bueno, por un tema temporal, por un tema de ocasión, por un tema de participación en una nueva forma de fondo monetario, como tú bien lo comentas, ¿no? De las dos experiencias pasadas, sí, efectivamente hubo cambios en la codificación ISO, ¿no? Para que todos recuerden un poquito, todas las monedas de los países tienen 3 letras que las identifican a nivel internacional, ¿sí? Y en el caso de Venezuela, en los procesos de reconversión pasados, 2008 y 2018, bueno, se generaron cambios. Generalmente, Venezuela era reconocido el Bolívar, no por la B y la S que nosotros colocábamos, sino por una V, E y F durante un tiempo, o una V, E y S durante un tiempo. Habrá que ver si a partir del momento en el cual entra en vigencia este cambio, a nivel ISO, también se generará algún tipo de cambio o transformación, ¿no? Lo cierto es que todavía no se ha dicho nada, pero si existe algún tipo de modificación, pues tendremos que revisar si eso también se va a modificar. Pero lo cierto es que, bueno, el Bolívar sigue siendo el mismo, el 318 constitucional así lo sanciona, y tendríamos que ver si va a haber algún tipo de cambio, que eso lo debería informar también el propio Banco Central. Otra vez digo, el Banco Central, más allá de este comunicado que apareció hoy, debería tener otro comunicado donde se profundicen muchos más elementos de este proceso que vamos a vivir a partir del 1 de octubre, porque bueno, comparado con los dos procesos anteriores, con procesos internacionales, hay cosas que no necesariamente nos están explicando. Gracias, Aarón. Lo siguiente, en el mismo comunicado, quizás está un poco la respuesta o la ampliación de lo que han comentado Aarón y lo que ha comentado José Javier.
y me permito citar, con el objetivo de mantener la inclusión de todos y todas, de todas y todos los venezolanos y atender sus necesidades transaccionales, a lo largo y ancho del territorio nacional, el Banco Central de Venezuela seguirá atendiendo la emisión del bolívar en su expresión física. Convivirá el bolívar físico y el bolívar digital en un proceso dirigido a rescatar su fortaleza y su referente como expresión de nuestra economía. O sea, aquí está un poco, quizás o aclara un poco lo que decía Aarón. El bolívar va a seguir siendo el bolívar. Vamos a seguir teniendo un cono monetario, pero este bolívar digital va a ser como la formalización de las transacciones que hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Y cuando se decía, bueno, ¿cómo van a ser las entidades ahora coexistiendo un cono monetario y un bolívar digital? A mí se me ocurría y decía, bueno, abro una caja, por esta caja cobro con bolívar físico, por esta caja cobro con bolívar digital y por esta caja cobro con otro tipo de pago, ¿eh? Y soluciono mi problema y los cajeros quizás se me enredan menos, ¿no? Pero eso partiendo del principio de si el bolívar físico fuese el otro cono monetario, que también puede pasar. O sea, puede seguir coexistiendo el cono monetario que tenemos actualmente, pero que luego yo misma reflexionaba y decía, bueno, pero si el acceso al público de ese cono monetario es muy precario, entonces quizás eso tampoco va a ser un problema si es que él pudiera en algún momento estar coexistiendo como ocurrió en la primera reconversión. ¿Sí? Era lo que quería agregar un poco. Muchísimas gracias, Nore. Mire, son las 9:28 y la audiencia está allí con nosotros todavía, pero en honor y respetando pues el tiempo de cada uno de ustedes y de la audiencia, bueno, vamos a cerrar esto, pero con una recomendación. ¿Qué recomendación le darían cada uno de ustedes a los contadores públicos que están allí en la audiencia y los que nos van a ver a continuación en diferido? Y empaten, vamos a tratar de empatar esa recomendación, ¿ok?, con el mensaje final que quieren dejarle a toda nuestra audiencia. Así que, no sé si empezamos por las damas. En este caso, te lo ganaste, Noreli. Te lo dije, Noreli. Yo te lo dije. Noreli, pero corto. Ok. Bueno. No hay respeto, vale. Creo que es que ¿cómo es que dicen que mejor no lo digo? La confianza da asco. Miren, a lo largo de todo este conversatorio por demás ameno y nutritivo técnicamente hablando, quizás nos hemos paseado por las recomendaciones que pudiéramos concretar rescatando lo que cada uno de nosotros ha dicho. Y para no invadir campos de los demás o dichos de otros, yo me voy a circunscribir a los míos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, deben evaluar las consecuencias que implica un proceso de reconversión en lo que son la actualización, muy especialmente de los capitales sociales de las entidades y del valor nominal de las acciones, porque este impacto de 6 ceros es un impacto que, sumado a los 5 ceros anteriores, que pudieran no haber estado resueltos a esta fecha, pues van a tener un efecto muy significativo. Pero aquí quiero también hacer énfasis de algo que también he visto en las redes sociales, y es el mal uso o el uso inapropiado de el superávit por revaluación a los efectos de realizar aumentos de capitales, caso que no lo voy a ampliar porque ya lo hemos tocado en muchos otros, hablemos de, y en otros escenarios desde hace mucho tiempo.
eso tiene también unas implicaciones legales que podemos hacer un programa luego de eso, de por qué eso desde el punto de vista jurídico no tiene asidero. Y obviamente que desde el punto de vista técnico, contable, tampoco lo tiene. Entonces, la recomendación a los colegas es, vamos a evaluar la entidad en su conjunto, la totalidad de sus transacciones, las fortalezas y debilidades que tienen mis sistemas administrativos, mis sistemas de procesamiento de datos, y vamos a prepararnos para un cambio, sea a partir del 1 de octubre o sea más allá, pero más temprano que tarde vamos a llegar a ese cambio y debemos hacer un análisis en conjunto de todas las acciones y decisiones que debemos tomar. Excelente, excelente, Noreli. Bueno, vamos a darle la palabra ahora al economista. Aarón, adelante, Aarón. Bueno, muchas gracias, ¿no? Pero me suscribo también en mi área económica, ¿no? Bueno, efectivamente, una reconversión va a tener un efecto sobre los niveles de liquidez. Recordemos que la liquidez en Venezuela, el 100%, solamente el 3% es física. El 97% del dinero que se usa en Venezuela en moneda de curso legal es totalmente digital. Entonces, a nivel general, a título personal, a título empresarial, hay que comenzar a reunirse, a hablar, nuestros gerentes de tesorería, nuestra gente de finanzas, presupuesto, contabilidad, para comenzar a estudiar escenarios de afectación desde el punto de vista de la actividad comercial y de la propia gestión de los dineros de la empresa sobre el efecto de las reconversiones vividas. Sin embargo, bueno, el efecto de redondeo de todos estos temas a nivel de los sistemas, bueno, que eso es algo ya muy particular, pero aquí hay también un tema muy importante que es económico y tiene que ver con la conducta del consumidor a nivel micro, y es el nivel de disociación o desconexión que hay con respecto a la propia moneda en los actuales momentos, ¿no? Y cómo puedan reaccionar los mercados desde el punto de vista de mantener o no sus bolívares y cambiarlos a otra cosa, precisamente por la incertidumbre que se está generando. Entonces, hay que planificar mucho, hay que sentarse, hay que hablar, hay que ver cómo nos puede afectar esto desde el punto de vista de la operación, ¿sí? Porque en la primera reconversión hubo niveles de afectación, en la segunda también. No solamente es el cambio nominal de la cantidad de cero, es el nivel de operación, es la frecuencia, también el tema de la adaptación tecnológica, ¿no? Bueno, tengo yo lo necesario para poder conectar con estos nuevos sistemas. Y bueno, evidentemente algo que es transversal a todas nuestras disciplinas, la necesaria formación en estos temas digitales, ¿no? Porque por más que la gente diga, jamás me tocar, resulta que ahora nos está tocando a todos en un proceso de transformación digital acelerado, que todos estos elementos ahora son cada vez más desmaterializados. Entonces, esa sería mi recomendación. Historia, hay que leer mucho. Brasil también nos reconvirtió 7 veces. Hay cualquier cantidad de documentos que nos hablan de países que en otros momentos del tiempo asumieron procesos de reconversión. Y lo importante es saber que, bueno, esta medida aislada no solventa los problemas estructurales. Así que quizás nominalmente estamos corrigiendo algo, pero realmente la inflación sigue su propio curso. Eso también hay que prestarle atención con todo este tipo de cambios. Bien, gracias, Aarón, por esa reflexión. José Javier, danos ese consejo, adelante. Yo lo que sugiero y consejo es no subestimemos esta reconversión. Lo dije hace un rato, no es solamente dividir entre 1 millón y listo, se acabó. Número uno. Número dos, los contadores, los que estén aquí, me imagino que la mayoría son contadores, no asumamos que esto es una carga, una palabra única y exclusiva de los contadores. No, esto es un trabajo, un proceso en equipo que requiere que sentemos en una mesa en la cual estén todos, absolutamente todos los departamentos operativos de la compañía, porque a cada uno de ellos le genera un impacto. Entonces, no dejemos o no asumamos que eso solo nos corresponde a los contadores. Divulguemos ante los accionistas, divulguemos ante los directores, divulguemos ante nuestros supervisores de que este es un proceso que requiere, o que es un proyecto y que requiere un proceso, la participación de todas las áreas que conforman la entidad, ¿no? Y lo acaba de decir Aarón, hay que seguir estudiando, tenemos que seguir preparándonos. Creo que el hecho, no sé cuál es la audiencia en este momento,
pero el hecho que estemos acá, creo que eso para mí es positivo. O sea, y siempre lo he resaltado cada vez que ustedes me invitan, que la persona deje de ver, no sé, la novela, o deje de ver, creo que en este momento está Díaz, el karateca, haciendo su debut, y posiblemente todos lo queremos ver porque aspiramos a una nueva medalla, pero estamos aquí escuchando a 4 o 5 personas que nos están hablando un poco de la experiencia. Esto para mí es positivo, y sigámoslo haciendo. Es hoy, es mañana, es pasado mañana. Salimos de la universidad hace poco, pero en la universidad sabemos que ese realmente es el inicio de un nuevo proceso de aprendizaje y de estudio, y de verdad los invito, los exhorto a que sigamos preparándonos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro país, por ese futuro que todos queremos y que todos anhelamos. Entonces ese es mi consejo: no subestimemos y sigamos con este proceso de preparación, como bien lo decía Aarón, en beneficio y buscando ese país que todos queremos a futuro. Muchas gracias. Excelente, José Javier. Y me imagino que tú te graduaste hace 2 años, 3 años, ¿verdad? La segunda carrera sí, hace 3 años. Los años de graduación de José Javier ya están reconvertidos. Adelante, José Hernández. Fíjate, yo solo quiero agregar Adelante, José. Yo solo quiero agregar a lo planteado, y lo conversaba esta mañana con un amigo que debe estar conectado en el programa, al cual saludo afectuosamente, el tema de la formalidad. No es un secreto para nosotros que les he invitado en ciertos espacios a algunas entidades a estar tentada al espacio de la informalidad. Fíjense ustedes que a medida en que nosotros nos vayamos alejando de los procesos formales, de decantarnos hacia lo que realmente puede de alguna manera evitar ciertos riesgos operativos para la entidad, en esa misma medida nuestra respuesta ante fenómenos, más que fenómenos, ante decisiones como la que potencialmente se viene para el 1 de octubre, en esa misma medida la entidad puede estar en una posición más favorable. Entonces el mensaje es, señores, para aquellos, no solamente los profesionales de la contaduría pública, posiblemente en el escenario hay emprendedores, niveles de empresariado que están en un nivel mediano, alto. La formalidad, más allá de los riesgos, más allá de las complejidades que podamos estar viviendo, el factor de estar trabajando con niveles de formalidad, de facturar lo que haya que facturar, estar en un nivel propio de indicación. Ese es mi primer mensaje. El segundo mensaje, la utilidad de los estados financieros. O sea, acabemos el mito de que la información financiera en este momento no es útil. Eso es un mito. La información financiera sigue siendo útil en cualquier espacio y en épocas de crisis aún más. Eso quiero dejarlo y de alguna manera remarcarlo. La información financiera sigue siendo útil y en momentos de crisis aún más. Esa debe ser su herramienta fundamental. Y un tercer aspecto, si el objetivo fundamental es en este proceso de reconversión es rescatar el valor tangible que pueda tener la moneda, revisemos las estrategias que últimamente se han llevado a cabo con relación a la evaluación de cuál es mi moneda de preparación de los estados financieros. Estas estrategias, señores, no deben ser analizadas sin análisis, y valga la redundancia, que de alguna manera tomen todos los factores que conduzcan a la mejor decisión y que sea una decisión realmente aplicable para la entidad. Con eso cierro mi mensaje, Luis. Gracias, José, gracias. Jorge, adelante. Bien, ¿no? Agradecer a Aarón que se nos agregó y nos dio el aporte. Hacía falta que estuvieras, ¿no? Aarón dijo la vez que lo tuvimos que aquí había unos números que tiene allí que manejó, que las operaciones digitalizadas o era el 97%, creo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto viene a corroborar, ¿no? Por ahí hay alguien que hizo un comentario que dice que la moneda digital viene a ser la respuesta a la falta del papel moneda físico, ¿no? Yo creo que todo está, por ahí piden mucho el segundo programa. Todos han pedido el segundo programa, así que, y felicitaciones a todos los ponentes.
Así que yo creo que ustedes van a estar anotados para septiembre. Cuando salga la Gaceta, cuando salga la Gaceta. Ah, sí, Cuando sí. cuando salga la la Gaceta. Gaceta. Feliz noche a todos. Carlos, adelante. Bien, no, ya pues con esta intervención nos estamos despidiendo. Te comento que en este momento todavía hay conectado alrededor de 100 personas entre Telegram, Instagram, y 355 se han mantenido en nuestro canal de YouTube. Es el tema, es un temazo. Me llevo la tranquilidad que nos transmitieron hoy ustedes cuatro, en que primero hay que esperar la Gaceta. Segundo, José Javier habla muy claramente y es un equipo multidisciplinario que se tiene que sentar a evaluar, una vez publicada la Gaceta, por supuesto, el proceso de reconversión. Y eso es importante, que esa entidad económica pues, lo entienda. Porque pareciera que es sencillo, divídelo, quítale 6 unidades. No, 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 eso tiene implicaciones hasta el punto de vista laboral, y lo mencionaba usted, incluso revisiones de control pre y post reconversión. Entonces, aquí ya tenemos la experiencia de la ley de aproximación, cuando corregimos en una de las primeras reconversiones, pero no somos nosotros los contadores públicos solos quienes podemos afrontar esto con ese gobierno corporativo. Esa entidad debe entender, nuevamente lo repito, que es un equipo multidisciplinario, porque le voy a decir algo, las políticas económicas no dependen de nosotros depende el registro de los hechos económicos. Ahí sí estamos completamente de acuerdo, que debe ser de acuerdo a normas, principios bien definidos, pero las políticas económicas no dependen de nosotros. Entonces, no me queda más nada que decirle, nos vemos, un hasta luego, porque en lo que salga publicada la Gaceta, nos vamos a encontrar de nuevo y este siempre será su espacio. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, Feliz Carlos, noche, hasta gracias. luego. Y bueno, antes de cerrar y despedirnos completamente, yo sencillamente quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes por su presencia acá y compartir este conversatorio con esa cantidad de profesionales que nos acompañaron el día de hoy y que nos van a ver posteriormente en diferido.